¿Qué onda, medicoblastos? Bienvenidos de nuevo a su canal Medicina para Blastos. Hoy vamos a ver el cuarto tema de la unidad de fisiología celular, que es la ecuación de Nernst y el potencial de equilibrio. Para que lo entiendan mejor, les recomiendo que ya hayan visto el video de transporte pasivo, que se los voy a dejar aquí arriba. Sin nada más que decir, entonces, ¡empecemos! Para entender la ecuación de Nernst y el potencial de equilibrio, debemos de partir del hecho de que el movimiento pasivo de los solutos está dado por este famoso gradiente electroquímico que vimos en videos pasados, y que este gradiente tiene dos componentes, un gradiente o fuerza química y un gradiente o fuerza eléctrica. El gradiente químico o de concentración está dado por la diferencia de concentraciones en ambos lados de la membrana, y el gradiente eléctrico está dado por la carga eléctrica del soluto y la carga del medio que lo rodea. Y este gradiente se puede explicar mejor con un modelo de membrana celular. Tenemos aquí un modelo de una membrana celular. Aquí tenemos el espacio extracelular, la membrana celular y el interior o el citoplasma celular. Y tenemos un soluto o X soluto que tiene una diferencia de concentración, estando más concentrado en el exterior de la célula que en el interior. Y además tenemos una diferencia de voltajes o de cargas eléctricas, siendo el exterior de la célula positivo y el interior de la célula negativo. Por lo tanto, podemos decir que hay una diferencia de voltaje, y esto lo podemos expresar matemáticamente como el voltaje extracelular menos el voltaje intracelular, y esto nos va a dar como resultado el voltaje de membrana o el famoso potencial de membrana. Ahora, esto del gradiente electroquímico quiere decir que el soluto, al estar más concentrado afuera que adentro, tiende a impulsarse hacia el interior de la célula. Pero, como aquí tenemos una pequeña concentración del soluto, también genera una fuerza química que lo tiende a sacar. Y esto se los expliqué con la presa hídrica, que el agua se mueve de mayor a menor concentración. Como este es un gradiente o fuerza, es decir, que tiene una magnitud y sentido, podemos darle vectores. Y el vector que tiende a meterlo es mayor que el que tiende a sacar el soluto. Y al restar los vectores nos da el gradiente químico neto. Y hacemos lo mismo con el gradiente eléctrico. Este soluto es un catión porque tiene carga eléctrica positiva. Las cargas eléctricas opuestas se atraen y las cargas eléctricas iguales se repelen. Este catión se siente atraído por el interior negativo de la célula. Entonces su gradiente eléctrico que lo mete es mayor que el que lo saca, porque una vez que se acumula el soluto dentro, se hace positivo el interior de la célula, y entonces se repele la molécula. Y al restar los vectores, sabemos que por su gradiente eléctrico tiende a entrar la molécula. Ahora, todo esto lo podemos representar matemáticamente con la siguiente ecuación. Esta ecuación nos dice que el gradiente electroquímico neto o el movimiento neto de una molécula va a estar dado por la diferencia de gradientes químicos más la diferencia de los gradientes eléctricos. En otras palabras, lo que vamos a hacer es ver el vector del gradiente químico, vamos a ver el vector que mete y el vector que saca al soluto. Restamos estos dos vectores y obtenemos un gradiente químico total. Y vamos a hacer lo mismo con el gradiente eléctrico. Comparamos ambos vectores eléctricos, los restamos y obtenemos un gradiente químico total y un gradiente eléctrico total. Sumamos estos dos gradientes o vectores y nos va a dar como resultado el gradiente electroquímico total. En esta ecuación tenemos que R es igual a la constante de los gases ideales, que es 8.31. T es la temperatura corporal. Esto es el logaritmo natural de la concentración del soluto intracelular entre la concentración del soluto extracelular, más Z de X, que es la valencia de X soluto. En el sodio y el potasio es de +1, en el cloro es de -1 y en el calcio es de +2. Y F es la constante de Faraday, que es de 96.485 y a veces lo redondean a 96.500. Y esto es el voltaje intracelular menos el voltaje extracelular, que sabemos que es el potencial de membrana. Entonces vamos a sustituir esto por esto. Ahora, cuando nuestro gradiente electroquímico total es 0, quiere decir entonces que la molécula se encuentra en equilibrio. Es decir, que las fuerzas químicas y eléctricas se igualan, pero van en sentidos opuestos. Que el movimiento de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera es igual,
y por lo tanto la molécula está igual de concentrada en ambos lados. Ahora, supongamos que yo quiero saber qué voltaje de membrana se necesita para que yo tenga una fuerza impulsora de 0. Entonces, mi voltaje de membrana es mi incógnita y voy a despejar el resto de la ecuación hacia el otro lado. Nos dio como resultado esta ecuación y curiosamente esta ecuación es la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, por lo tanto, nos dice qué voltaje de membrana se necesita para que X soluto se encuentre en equilibrio a través de la membrana celular. Entonces, el resultado que nos dé lo vamos a conocer como el potencial de equilibrio de X soluto, de sodio, de potasio, de calcio, de cloro, etc. Y se abrevia con este símbolo. Ahora, cuando el potencial de equilibrio de X soluto coincide con el voltaje de la membrana celular, entonces la molécula está en equilibrio y ya no se desplaza. Pero cuando el potencial de equilibrio de X soluto es diferente del voltaje de membrana, la molécula sí se desplaza, ya sea adentro o hacia afuera, dependiendo del signo que nos dé. Ahora, un pequeño cambio que tiene la ecuación de Nernst respecto a esta ecuación es que el logaritmo natural lo vamos a convertir en logaritmo de base 10. Ahora, vamos a poner ejemplos con los principales solutos de la célula. Vamos a hacer para el sodio y el potasio. Del sodio vamos a sustituir los primeros valores de la ecuación. R, que es la constante, es 8.31. La temperatura es a 37 grados Celsius, pero aquí tenemos que expresarlo en grados Kelvin, que es lo mismo que 310 grados Kelvin, entre la valencia del sodio, que es 1, multiplicado por la constante de Faraday, que es 96.485. Ahora, todavía no convertimos el logaritmo natural en logaritmo base 10, y en la ecuación de Nernst vamos a invertir. Aquí vamos a hacer la concentración extracelular entre la concentración intracelular y hacemos lo mismo en la ecuación del potasio. Vamos a seguir despejando. Ahora, en ambas fracciones todavía no multiplicamos por el logaritmo natural y nos da 0.0267, pero esto está en voltios. Tenemos que convertirlo a milivoltios. Sabemos que un voltio es igual a 1000 milivoltios. Por lo tanto, esto es lo mismo que 26.7. Y ahora, para convertir el logaritmo natural en logaritmo base 10, tenemos que multiplicar esto que nos dio por un factor de 2.303. Si se dan cuenta, la multiplicación de esta constante, que siempre va a ser la misma, nos da 61.5 por el logaritmo base 10 de las diferencias de concentraciones. Por eso en la ecuación de Nernst, de forma resumida, nos da, o siempre usamos el más menos 61 por el logaritmo base 10 de estas concentraciones, pero yo les doy la fórmula desglosada para que entiendan de dónde sale ese más menos 61. Sigamos despejando. Y nos da como resultado que el potencial de equilibrio para el sodio es de más 61.09 milivoltios. Es decir, que este es el voltaje que necesita la membrana para que el sodio esté en equilibrio. Y para el potasio nos da un potencial de equilibrio de menos 94.2. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué uno es positivo y otro es negativo? Bueno, esto se debe a la concentración del soluto extra e intracelular. Cuando el cociente da o es mayor que 1, será positivo. Pero cuando el cociente de concentración es menor que 1, el resultado es negativo. Esta ecuación ustedes pueden utilizarla para encontrar el potencial de equilibrio del ion que quieran: sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, hidrógeno. En esta tabla ustedes pueden ver las concentraciones extra e intracelulares, así como el potencial de equilibrio de diferentes solutos. Les va a servir mucho cuando quieran aplicar ejercicios más avanzados que salen de esta ecuación. Ahora, un dato que podemos inferir a partir de lo que nos da la ecuación de Nernst es la fuerza impulsora, que está dada por el voltaje de membrana menos el potencial de equilibrio de X soluto. Entonces, sustituyendo los valores de la fuerza impulsora, para el sodio, supongamos que la célula tiene un voltaje de menos 60 milivoltios. Menos 60 milivoltios menos más 61 milivoltios, menos por más es menos. Entonces, menos 60 menos 61 nos da como resultado menos 121 milivoltios. Es decir, que el sodio tiene una gran fuerza impulsora.
y aquí la podemos representar. Aquí tenemos los 60 milivoltios, que es el potencial de equilibrio del sodio, y aquí están los menos 60 milivoltios del voltaje de membrana. Vean la gran fuerza impulsora o la gran distancia que hay entre estas dos. Y ahora, para el potasio, menos 60 milivoltios menos 90 milivoltios. Menos por menos es más. Menos 60 más 90 nos da más 30 milivoltios. Es muy poca la fuerza impulsora del potasio respecto a la del sodio. Vean, esta es la fuerza impulsora del potasio. Aquí está el voltaje de membrana y aquí está el potencial de equilibrio del potasio. Si se dan cuenta, el voltaje de membrana está muy cerca del potencial de equilibrio del potasio. Y ahora, como regla, si la fuerza impulsora es positiva, el soluto tiende a salir, como el potasio. La fuerza impulsora es positiva y coincide con su gradiente que va de adentro hacia afuera de la célula. Y si la fuerza impulsora es negativa, el soluto tiende a entrar. Aquí la fuerza impulsora del sodio es muy negativa, por lo que tiene una gran fuerza para entrar que coincide con su gradiente que va de afuera hacia adentro de la célula. Estos datos de la fuerza impulsora que les acabo de dar, recuérdenlos muy bien porque son la base de la electrofisiología de la membrana y el potencial de acción que veremos en futuros videos. Ahora, esta fuerza impulsora del sodio es muy grande, lo que significa que el sodio tiene muchas ganas de entrar a la célula. Sin embargo, la membrana celular es muy poco permeable al sodio. Entonces, aunque el sodio tenga mucha fuerza para entrar, no va a poder hacerlo porque esa puerta para el sodio está cerrada. Esto es muy importante para la despolarización de la célula, porque cuando la membrana aumenta transitoriamente la permeabilidad para el sodio, esta gran fuerza impulsora hace que rápidamente entre el sodio a la célula y se despolarice o se haga positivo el voltaje, lo que genera el potencial de acción. Por eso la fuerza impulsora del sodio es como una energía almacenada para cuando se desea hacer este impulso en las neuronas, en los músculos o las glándulas. Y por el otro lado, el potasio. El potasio tiene una muy pequeña fuerza impulsora. Sin embargo, la permeabilidad de la membrana al potasio es muy alta. Entonces, el potasio puede o se permite salir de la célula. Por eso no es coincidencia que el potencial de membrana esté muy semejante al potencial de equilibrio del potasio. En otras palabras, la membrana celular está enamorada del potasio y deja que haga lo que quiera. Entonces, el potasio sale, desplaza cargas positivas hacia afuera y esto permite que el voltaje de membrana sea así, negativo, porque está muy semejante al potencial de equilibrio del potasio y el potasio es muy permeable a la membrana celular. Con esto finalizamos nuestro video de ecuación de Nernst y potencial de equilibrio. Si te gustó y te ayudó a entender mejor el tema, te pediría que me dieras like a este video, que lo compartieras y que comentaras dudas que tengas sobre el tema. Recuerda que en Medicina para Blastos no sobrevives a la fisiología, sino que aprendes a amar a la fisiología. Hasta pronto, médico Blastos.